Hola, bienvenidos a esta su tercera tutoría de la asignatura Gestión de la Productividad. Voy a permitirme eh, hacer una presentación muy lúdica, muy dinámica, para que el conocimiento logre asimilarlo de una mejor forma. Entonces, deme un segundo que me voy a pasar de dispositivo para poder hacer esto más sencillo. Vamos a ver. Perfecto. Ahora vamos a compartir el contenido. Y muy bien, y aquí viene la presentación. Perfecto. Bien, como les decía, la tercera tutoría, ya a este momento deben de haber muy avanzados en sus trabajos del proyecto y creo que esta les va a venir como una bocanada fresca. A ver, quisiera iniciar cómo miramos y percibimos a las personas. Y esto es un elemento muy necesario de hablarlo. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos claridad sobre la forma en cómo interactuamos con los demás, vamos a poder entender sus necesidades, sus motivaciones. Y entonces acá yo le quiero dejar algunas primeras inquietudes, si me lo permite. En primera instancia, eh, ¿a usted le gusta estar con gente? Lo voy a poner acá para que le quede. eh, ¿Le place estar con personas? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque esto va a definir dos cosas que son vitales. Eh, Usted recibe energía positiva o negativa de los demás. Y esto va muy de la mano en cómo miramos y percibimos a los demás. Acá el trabajo uno no lo selecciona, al igual que los equipos de trabajo, valga la redundancia. Pero también uno lo que sí puede hacer es buscar una comunidad que refleje todo aquello que usted desea hacer. Ser, pero con una visión de futuro. Esta es una palabra clave. En productividad, en la vida, en la gestión de los equipos de trabajo. ¿Cómo usted pretende visualizarse en el corto, mediano y largo plazo? Pero también a esto hay algo que es necesario incluirle y le voy a decir qué es. Vamos a borrar esto para que no nos eh, siga haciendo ruido. ¿Qué tipo de elecciones usted está haciendo? Y cuando me refiero a elecciones, es a qué le está dedicando más tiempo. En productividad partimos de un indicador, de un número. Si ese número no se alcanza, nos tiene que invitar a reflexionar. Pero eso aplica también para la vida misma. Acá le pregunto, entonces, ¿con qué elementos toma usted decisiones? ¿Cuál es el faro que rige sobre lo cual usted entiende que está en el camino correcto o se ha desviado? Eh, a este punto me viene bien contarle una anécdota. Las hojas brotan, sí, los árboles dan fruto,
pero también estas se transforman y de un pronto a otro caen. Así sucede igual con los mamíferos que mueven la piel, las plumas, el pelo. Liberarse tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque es parte de la voluntad que usted tenga para trascender. Y si de esto tiene algún ejemplo, le invito a que salga a caminar en un parque, mire cómo crecen los árboles, mire cómo se desarrolla una hoja, mire cómo se transforman, lo que conocemos como se tupen, y luego cómo caen. ¿Por qué esto es necesario hablarlo en una asignatura de productividad? Bueno, por muchas razones, porque dentro de las empresas trabajamos con personas que sienten, que necesitan, que pasan situaciones, y esa forma de mirarlas y percibirlas es lo que nos puede acercar o alejar a ellas. Bien, cuando hablamos de mirarla o de mirar a alguien, basta con prestarle una verdadera atención. Hay personas que les cuesta un poco expresarse. Hay otras que son difíciles de entender. Pero por lo general nos acercamos más a las personas que nos hacen bien. Pero ¿qué pasa con las otras? Que quizás en la vida se presenten como un obstáculo. Déjeme decirle que ahí es donde está el camino. ¿Por qué? Porque las oportunidades se encuentran, y aquí lo quiero resaltar a flor de piel, cerca. Hay que salir a buscarlas, pero sobre todo tomarlas. Y más que tomarlas, yo le diría empoderarse de su propia capacidad. ¿Por qué es importante de su propia capacidad? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Y aquí voy a basarme en un dicho popular. Si usted no se la cree, ¿quién se la va a creer por usted? Y eso es así. No es que lo esté inventando, sino ahí donde está el verdadero obstáculo es donde está el camino. Bien, espero que a este punto esté siguiendo conmigo la conversación y se mantenga atento. Luego de esto, luego de esto, viene un tema que es importante. ¿Usted se encuentra satisfecho o insatisfecho con su vida? En productividad, con el Kaizen, tenemos que tener una estricta planificación para ir cambiando diferentes elementos de forma gradual. ¿Qué significa? Bueno, que de alguna forma tenemos que planear, tenemos que hacer, tenemos que ser constantes, y cuando digo ser constantes, recaemos en un tema de disciplina para llegar a la meta. Pero esta meta es organizacional. ¿Dónde queda la meta personal? Y que ésta se encuentra alineada a la organización. Y aquí es donde las organizaciones tienen un gran reto, de poder alinear las expectativas de los colaboradores, establecer puentes de encuentro
para que la organización sea un lugar de desarrollo, no un lugar de una simple maquila, que eso es algo que se viene hablando mucho en el tema de psicología positiva en el campo de las organizaciones. ¿Por qué, insisto, estamos hablando de esto en esta tutoría? Tal como yo les había prometido, les iba a dar elementos para robustecer su capacidad de liderazgo y su incursión en el mercado laboral. Y bueno, esto es un poco de mi contribución hacia ello. A ver, el tema de la red social, le voy a dar un dato y aquí lo voy a anotar para que lo tenga presente. Aproximadamente el ser humano en una vida promedio de 70 años, aquí lo voy a apuntar, 70 años, se encuentra en redes sociales y en dispositivos tecnológicos 11 años de su vida. Y esto con base en un estudio de dos profesores pertenecientes a la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford. Y acá es donde yo le pregunto, ¿en cuál red usted interactúa comúnmente? ¿Y cuál es el estímulo? Y más allá de estímulo, el salario emocional que usted recibe. ¿Es un salario emocional positivo o negativo? Acá lo aclaro. Lo común es percibir insatisfacción. Y eso es lo que usted poco a poco va almacenando en su sistema nervioso y en su ADN y en los diferentes cerebros que maneja el ser humano. Y aquí la gran cuestión es, a todo esto, ¿cómo logra usted trascender y mejorar en su productividad, en su capacidad de desarrollo? Déjeme decirle que estoy convencido que es casi nula. Lo que pasa es que vivimos en el circo digital. A aquellos que nos gusta la historia, le podría hacer yo una metáfora en la cual las redes sociales que siguen buscando entender qué es lo que son, iniciaron como un medio de comunicación social, pero hoy son ese espacio donde se señala, se enjuicia a las personas y hemos perdido nuestro contacto físico, visual, permanente. Y es algo que hay que recuperarlo o al menos lograr balancearlo. A ver, y aquí les traigo otra lámina que me parece muy interesante. ¿Cómo construye usted su destino? En el libro de Víctor Franklin, El hombre en busca de sentido, una persona en los campos de concentración de Auschwitz narra los diferentes procesos o momentos que vivió y al estar rodeado de otro tipo de personalidades y caracteres. Unos con una formación en el ejército, otros con diferentes profesiones, y él llega a una conclusión. El destino mismo, el ruido social y el entorno nos ha pensado llevar a un almacén. Imagínese que este almacén es lo que usted custodia internamente. Lo material, el dinero, la casa, el coche, los títulos, etcétera, etcétera. Pero imagínese que usted entra a ese almacén y no puede ver nada en el mismo. ¿Por qué no puede ver nada? Porque simple y sencillamente es como un reflejo de lo que usted tiene en su interior. Mucha convulsión social, mucho ruido, estrés. Y para lograr encontrarse y encontrar ese destino, solo hay un único camino. Le voy a decir cuál es. Hay que atreverse a limpiar, óigame bien, hay que atreverse a limpiar esa bodega. Cuando esa bodega usted logra limpiarla,
se ve reluciente y ahí es donde usted puede encontrarse a sí mismo. Por ello, la felicidad no se define, hay que experimentarla. Para conocerla es oportuno sentirla y luego se puede explicar. Pero acá lo voy a traducir en una única palabra: su identidad, la cual tiene que responder a la pregunta: ¿quién soy yo? Por eso acá dos elementos. En ocasiones creemos que merecemos todo, pero la acumulación de cosas ¿garantiza realmente esa felicidad? Ya hice el ejemplo, donde espero que usted lo haya logrado entender. Y por otro lado, la felicidad, vista desde una perspectiva de identidad, consiste en tener una vida realmente lograda, sacando el provecho de nuestros valores. ¿Cuáles son los valores que rigen su vida? Y esos valores son los que le permiten tomar las decisiones correctas. Son los valores de un último nivel, como la lujuria, la ira, el egoísmo, el deseo, el pasarle por encima a los demás para que usted logre sus resultados. Eso no es el sacarle provecho a una vida lograda. Y lo pongo de una manera simple para que usted empiece por ahí. Hacer una pequeña obra de arte con la vida es al final del día lo que usted puede alcanzar para hacer su mejor versión. ¿Y eso qué significa? Darse a los demás, servir, entregarse, sin buscar nada a cambio, sin ninguna remuneración. Y acá le invito a pertenecer a obras sociales de caridad, temas políticos, pero con personas con las cuales usted se identifique de manera genuina, no buscando esa satisfacción personal que al final sea su único motor. Entonces, tenemos dos vías: o cambio o continúo. ¿Dónde se sitúa usted? Acá déjeme contarle algo que seguro usted no ha visto o ya lo vio, o a lo mejor no ha tenido tiempo para reflexionar. Los tiempos están cambiando y conforme vayamos avanzando en la vida, eh, reconocemos, visualizamos diferentes realidades. Ahora, la sociedad nos invita a que tenemos que tener. Estamos en una sociedad del tener, ¿sí? Y eso nos da oportunidad de ser recibidos. Pero, ¿en dónde queda su autenticidad, su sello personal? Y esto aplica de igual forma para las organizaciones. De ahí que es hora de dejar lo viejo y acoger lo nuevo. Aunque parezca fácil decirlo y hacerlo sean otros 100 pesos, hay que impulsarlo. La mayor parte de lo aprendido en la vida, como son esas felicidades efímeras, esos sufrimientos, se convierten en esa segunda epidermis. Pero créame que ahí, en esa segunda epidermis, es donde usted está siendo preparado para recibir algo mejor, siempre y cuando esté dispuesto o dispuesta a cambiar. Lo único cierto es que lo que es hoy, mañana será distinto. Y en el campo de la felicidad, y hoy que se habla tanto en las organizaciones de dicho concepto, ¿cómo se analizan, cómo se juzgan a las personas? ¿Cuáles son las expectativas reales y personales? Lamentablemente, el ser humano busca
la posesión, la remuneración. Acá es donde, si bien es necesario tener una estabilidad económica, social, profesional y afectiva, la verdadera felicidad está en el ser. Ahí es donde usted puede encontrar la clave de una mejor vida. Bien, espero que esta pequeña reflexión inicial les sea de mucho provecho. Vamos a ir a la agenda y bueno, hablaremos de los segmentos del Kaizen. Un programa bien planificado de Kaizen puede descomponerse en 3 segmentos, dependiendo de su complejidad. El primero, un Kaizen orientado a la administración, un Kaizen orientado al grupo y un Kaizen orientado al individuo. Vea que estamos hablando de una empresa que se conforma por grupos de personas, pero también esos grupos de personas tienen una génesis individual. Entonces, cuando hablamos del ciclo, del periodo, cuando está en el tema de la administración, si lo vemos desde un punto de vista empresarial, el ciclo se enfocará mientras que el proyecto tenga vida. Orientado al grupo, tendrá una duración mensual conforme la ruta de trabajo. Y en el plano individual, se hace necesario mencionarlo porque cada persona cumple una actividad, rol y tiene un cumplimiento de metas asociadas. Si vamos a la parte de las realizaciones, en la administración se esperará tanto como se quiera, y esto en función de una planificación estratégica. Ahora, en orientado al grupo, las realizaciones grupales, quiero que usted lo entienda como los principales hitos o entregables. ¿Cuáles son esos resultados importantes? Y en el plano individual van a haber muchos entregables, muchos pequeños esfuerzos y resultados. En los sistemas de apoyo hay toda una estructura organizacional que respalda la gestión. En el plano individual hay diferentes metodologías, como metodologías ágiles, los Scrum, los círculos de calidad. Y en la parte individual se puede tener realimentación según las actividades, los roles y las metas para que una organización esté constantemente aprendiendo. Y lo voy a anotar por acá para que le quede. Organización en aprendizaje. Y usted dirá, ¿pero qué es eso? Bueno, póngase a ver usted cómo está aprendiendo. Pero aprender no es dejarse el conocimiento y decir, ya sé hacer A, B, C o D, ¿no? Sino es que pueda ejecutarlo también. Ahora, el costo de la implantación, acá veremos en la parte empresarial el tema financiero o de costos. Si hablamos en el plano de grupo, en un Kaizen orientado al grupo, hay más posibilidades de que estos costos sean reducidos. Y en el plano individual, bueno, hay una oportunidad que sea más barato, pero su impacto a la postre no va a ser el esperado. Se va a ver de una forma muy aislada. En el resultado, bueno, tendremos un nuevo sistema y mejoramiento de las instalaciones. En la parte de grupo tendremos trabajo de grupo y demás, y aquí tal. Y en la parte de mejoramiento al sitio estará el individuo.
que nutre y alimenta a partir de sus actividades, roles, metas o tareas que tenga que desempeñar en el tiempo. En la dirección, ese es el faro. ¿A qué me refiero? Bueno, es el que va a marcar la pauta en los aspectos donde se tienen que tomar mayores decisiones, donde se tiene que tener más incidencia. Y en el plano grupal va a haber una visibilidad distinta al respecto. ¿Por qué? Porque va a haber una capacidad de intercambio, de análisis de lo que está sucediendo y el consenso va a ser más sencillo para la toma de decisiones, según corresponda. Bien, vamos a borrar esto y continuamos. Ahora, vamos a ir viendo uno a uno. En el Kaizen orientado a la administración, si bien el Kaizen es el trabajo de todos, el mismo gerente tiene que estar pensando cómo avanzar continuamente. ¿A qué me refiero? Mejorar su puesto de trabajo, tal como lo dice ahí. La administración japonesa, por lo general, cree que un gerente debe dedicar cuanto menos el 50% al mejoramiento. A este punto le cuento, ¿sabe cuánto tiempo destinan hoy los CEOs? Son los presidentes de las compañías, los gerentes generales, los directivos, para el pensamiento estratégico, para cambiar, para renovarse, al menos un 2 a un 5% de su tiempo. En cambio, en el Oriente, lo esperado es un 50%. ¿Por qué hay tantas diferencias? Es muy sencillo. Los procesos están más marcados, se empodera más a las personas para la toma de decisiones, las personas están más enfocados a la resolución de problemas, con equipos multidisciplinarios. Entonces, el principio básico acá del Kaizen es identificar dónde está el desperdicio, el atolladero, el ruido o el obstáculo. Si bien es uno de los problemas que puede ser más difíciles de identificar, pero al tener la estructura tan delimitada de cada una de las actividades y procesos, se hace más sencillo el ubicar los puntos de mejora. Si hablamos de un Kaizen orientado a la administración de una planta, tenemos 5 objetivos muy definidos, pueden ser otros a su criterio. A mí estos me parecieron adecuados y muchos enfocados en lograr calidad con altos estándares de eficiencia, mantener un inventario prácticamente reducido. Aquí solo incluiría tener un inventario de seguridad en función de la rotación que se tenga con ciencia de datos para la toma de decisiones. Eliminar el trabajo pesado. El usar las herramientas e instalaciones para maximizar la calidad. Y mantener una actitud de mente abierta para el mejoramiento continuo. Cuando hablamos de mejoramiento continuo personal, no es solamente en sus habilidades duras, es decir, como por ejemplo este tipo de conocimiento que usted está recibiendo, sino también en sus habilidades blandas. Es muy importante. Y precisamente es que este profesor se ha dado la tarea de ayudarle en tal particular. El punto de partida del Kaizen es que cualquier persona dentro de la organización adopte una posición de cambio, pero no solamente de cambio, sino de mejora en lo que está realizando.
Si una persona está sentada en una máquina y se levanta, hace estiramientos, cambia sus posturas, tendrá la posibilidad de revitalizarse, de energizarse y sobre todo de tener más flexibilidad mental. Ahora, tenemos también el Kaizen orientado a los sistemas. El mejoramiento de los sistemas en todo el mundo siempre ha sido algo que está constantemente en discusión. ¿Por qué? Porque en el campo de la productividad nos atañe temas como la planificación, el control, la toma de decisiones, la organización. Recuerde que el Kaizen como tal involucra todo el espectro de los negocios. ¿A qué me refiero con el espectro? Bueno, a su modelo de negocio. Lo voy a apuntar por acá. Si esta fuera su organización o su empresa, con los diferentes departamentos debidamente identificados, el Kaizen es transversal, ya sea de una forma horizontal o vertical, en ambos sentidos. De ahí que el Kaizen tiene que estar presente, por eso se refiere a que debe ser ubicuo, en todas las personas. Entonces, esa mentalidad de cambio, como ya lo hemos visto a este punto de la asignatura, es necesario que esté presente siempre. Ahora, la gran pregunta, ¿usted es proclive al cambio? Si no, y alguien le empieza a hablar de esto, usted lo va a entender, lo va a poder razonar, pero créame que le va a costar ponerlo en práctica. Un segundo, por favor, para tomar un poquito de agua. Cuando hablamos del Kaizen orientado al grupo como un método permanente, puede adquirir muchísimas formas. Y para ello hablaremos del ciclo de planificar, hacer, revisar o verificar y actuar, que al final del día, acá no es solamente que se identifique qué es lo que está pasando, sino que se busquen soluciones concretas, no curitas como le llamamos en administración, no parches, sino medidas preventivas. Y cuando hablamos de medidas preventivas, y aquí lo voy a resaltar, es muy importante que su organización tenga un análisis de riesgo. Y este análisis de riesgos puede estar en 3 niveles. En un nivel estratégico, en un nivel táctico, en un nivel operativo. Entonces, con esta metodología o estar en un constante análisis de riesgos en estos 3 diferentes niveles, usted va a poder ensayar y analizar y tener un plan de mitigación de riesgos. Que ese plan de mitigación al final del día son las medidas preventivas o, óigame bien, o aquellas que atienden cuando un evento se materializa, cuando un riesgo se materializa. Y aquí va a estar en función de su probabilidad de ocurrencia. Esto es algo que es necesario que sea una contribución clara y directa por parte de ustedes, créanme, y mucho de que pueda hacerse en los equipos de trabajo. En la administración del Kaizen,
básicamente lo podemos connotar en dos momentos. El mantenimiento administrado del desempeño actual, es decir, cómo está el negocio para el logro de los resultados y las utilidades esperadas, pero también la administración propia del Kaizen, que versa sobre el mantenimiento de los procesos y los sistemas. Por ejemplo, en Japón el término política se usa para describir las orientaciones de largo alcance y las metas y los objetivos esperados. Acá cuando hablamos de política se puede entender en términos de burocracia y no es así. La política, que está compuesta tanto de los objetivos como de las medidas y los fines y los medios. Las metas, por lo general, son cuantitativas y se establecen por la administración. Déjeme darle una sugerencia de un enfoque metodológico para abordarlo. En primera instancia, piense cuáles van a ser esos objetivos que se quieren alcanzar. Luego de esos objetivos, piense en las acciones que deben realizarse. Y sobre cada acción, establezca una meta para que usted pueda verificar que se está cumpliendo. Después de esa meta vendrán los indicadores para el control y seguimiento. Así las cosas. En el despliegue de esa política, usted puede tener objetivos en función del costo, de la calidad y la programación. Puede tener acciones que le inviten a alcanzar ese objetivo, debidamente cuantificados, que es lo esperado en el tiempo, y los indicadores. Y esto puede estar en una constante revisión por los equipos de trabajo. Finalmente. Bien, continuamos. La rueda de la calidad, el costo y la programación. A ver, hay una alta administración que es responsable de toda la operación de la empresa. Usted va a tener una estrategia y una planificación. En esa estrategia y planificación hablaremos de planificación de producto, el diseño, la preparación de la producción, qué tiene que comprar o cuáles son los insumos que se requieren, la producción y las compras, y luego la mercadotecnia o el área de mercadeo, ¿no? Que es la parte de colocación en el mercado. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esta lámina? Y el libro también pretende mostrar la relación entre las diferentes actividades funcionales, pero de forma que exista una relación natural. ¿Qué significa? Que la gente de mercadeo tiene que estar constantemente hablando con planificación, la de planificación con el diseño, la gente de diseño con la forma de preparar el producto. En la preparación del producto vamos a tener la producción y las compras. Y finalmente, todo esto tiene que estar alineado a la estrategia de la empresa. ¿Quién es la responsable de proporcionar los recursos para que todo esto funcione? La administración. De ahí que la rueda de la calidad, del costo y la programación, que la podemos llamar la CSP, estará en función de la estrategia, pero también de la visión de futuro. Y aquí estoy amarrando lo que dije inicialmente, concatenando de cuál es su visión individual y si esta está acorde con la visión de la organización, para que usted pueda interactuar de una manera libre, en el sentido que va a tener la calidad esperada, los costos esperados
y va a poder realizar las tareas y las actividades en tiempo y forma. Bueno, acá tenemos una matriz funcional donde tenemos la calidad, el costo y la programación. Y lo que queremos ver es las diferentes correlaciones y con quién tenemos que prestarle más atención que las cosas estén sucediendo. Esta es una forma para ver la relación, como lo dije anteriormente, entre las áreas funcionales y las actividades. Y esto es una matriz de referencia. Las líneas verticales representan los departamentos funcionales que participan con la planificación del producto, que este incluye el diseño, las compras, la manufactura y las ventas. Son estas. Pero también las horizontales representan las principales metas en cuanto a calidad, costo y programación. Vea que en algunas tenemos una correlación muy fuerte y en otras muy débil. Esto es una manera de verlo. Usted lo puede, por lo general, esto se utilizan números. 1, 2, 3, donde 1 es una relación fuerte, 2 intermedia y 3 es una relación débil. Esto en su proyecto es muy importante que lo incluya. ¿Por qué? Porque así usted va a poder entender en una primera parte en dónde tendrá las mayores incidencias en términos de productividad. Y ahí podrá demostrar visiblemente los descalces estratégicos o los descalces operacionales. Vamos a llamarle mejor descalces operacionales. Y esto es entre lo que un área funcional espera alcanzar, entre lo planificado y lo que el área funcional esté realmente logrando. Entonces va a tener una visión de dos momentos. Ahora, cuando hablamos de las metas y el gobierno en el marco del Kaizen, tenemos situaciones muy interesantes. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de una meta, conforme la estructura que le presenté anteriormente, vemos una consecución en el corto, mediano y largo plazo. Pero esta depende de una política anual, que esa política anual le podemos llamar planificación estratégica, de donde ellas se derivan las orientaciones de lo que tiene que lograr la empresa en el corto, mediano y largo plazo. Y de en fuera se va segregando a nivel transversal en el tema de las correlaciones, cómo se vincula un punto con el otro, un área funcional, y cómo éstas deben alcanzar una meta en común, eso lo vamos a llamar MC. Pero también hay una política departamental, que eso se vincula mucho a lo que hoy día acá en Costa Rica se conoce como los planes operativos. En el cuerpo gobernante tenemos una junta directiva, que esa junta directiva es la estructura por sí misma rectora de toda la organización. Después tenemos una alta administración donde está una capa gerencial. Hay un comité funcional que mucho de esto se reconoce como un cuerpo de directores y de jefaturas. Y también están las administraciones en línea, ¿no? Bien, cuando hablamos sobre el despliegue de la política del Kaizen, esto quiero que lo entiendan así. Y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Vean que tenemos diferentes capas organizacionales. La alta administración, la administración por divisiones, puede ser, imagínese un organigrama, donde tenemos diferentes niveles, ¿verdad?
y aquí tenemos otro, y acá tenemos otro, y acá tenemos otro. Entonces, la alta administración indica lo que hay que hacer. Entonces, cada una de estas áreas o departamentos o de esa administración toma nota de los objetivos por alcanzar. Y esos objetivos tiene que traducirlos, vamos a ver si me acompañan, en acciones, luego metas e indicadores. Pero cuando estamos en otro nivel, en una administración media, es probable que estos objetivos iniciales, aquí vamos a poner un objetivo, este objetivo se alimente del trabajo de esta administración media. Y si aquí tenemos otro objetivo estratégico, otro objetivo, otra meta, otra necesidad por alcanzar, se alimente de lo que esta administración inferior realice en el tiempo. Y esto en organización moderna, o en términos de operaciones y tecnología, se llama el alineamiento funcional de las operaciones, básicamente. Bueno, ahora vamos con una segunda parte, que son los indicadores y el modelo APC. A ver, cuando hablamos del APC, que es el American Productivity Center, presenta una medida que combina la rentabilidad operativa con la productividad, mediante un elemento que denomina el factor de recuperación de precio. Esto es importante que me lo entiendan desde un inicio. Vamos a ir poco a poco. En una primera instancia, si hablamos en términos financieros, a una persona le interesa saber si yo vendo una prenda a 100 colones, pero esa prenda tiene un costo, dígame bien, pero esa prenda tiene un costo de 40 colones, significa al final del día que por cada prenda o por cada ingreso de esa prenda me consume un 40% de la venta. Entonces, si partimos de esta fórmula, ventas entre costos, ¿verdad? Que es importante, las ventas se representan por la cantidad de lo que yo espero producir por el precio. Que esto no es una asignatura de precios, entonces no voy a entrar en ello. Entre, y lo voy a poner, la cantidad de insumos para producir. Y aquí podemos hablar de materiales, infraestructura, agua, luz, etcétera, ¿no? Por el costo unitario. Ahora, siguiendo con este ejercicio, por factores multiplicativos en el numerador y el denominador, la ecuación se podría separar como la cantidad de producción por precio y los insumos por el valor de esos insumos. Si seguimos
Utilizando un concepto asociativo de lo que he explicado hasta este momento, la utilidad va a ser igual a la productividad por el factor de recuperación de precio. ¿Qué es el factor de recuperación de precio? Bueno, es una relación de elementos externos. El precio de venta del producto, mucho de que lo dicta el mercado, porque si, o su estrategia, lo puede dictar el mercado, la estrategia. El mercado, entiéndase, el cliente, aquí lo vamos a dibujar al cliente. Ahora, los costos de los insumos también los define el mercado porque usted tiene un proveedor que le brinda los costos, las materias primas que requiere para producir. Y estos elementos tienen que incluirse a una estructura de ingresos y costos para que inciden en la rentabilidad. Si utilizamos el factor de precio por 2 periodos consecutivos, nos va a indicar lo siguiente. Si la relación es menor a 1, implica que una magnitud importante en el costo, que es del denominador. ¿Qué es lo que podíamos tener en el precio? Entonces, si sucede esto, la empresa debe asumirlo. Es decir, no puede transferir un nuevo precio de venta para que sea el cliente el que le pague esa diferencia. En otras palabras, un cambio de costos en los insumos no puede ser reflejado en los precios. Y esto muchas veces lo he visto en pequeñas, medianas y en grandes empresas. Hay empresas que logran absorberlo dependiendo de su estructura financiera. Hay otros que no, que toman la decisión de sacar el producto del mercado. O la tercera y pésima opción, que es que sea el cliente quien reciba un nuevo precio. Ahora hay agentes de mercado que inciden, como bien la competencia. Recuerda que una empresa no está sola en el mercado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la relación es mayor a 1? ¿Qué significa? Que los costos disminuyen y por ende beneficia a la empresa. Al haber un cambio en los costos, sus márgenes de utilidad van a ser mayores. ¿Cómo sucede esta situación? Típicamente, los productos no deben tener regulaciones, ni de precio ni de mercado, lo cual hace que la imagen empresarial, o lo que yo le llamo la reputación, mejore a los ojos del cliente, dándole mayor credibilidad y mayor confianza y con ello mayor capacidad para generar ingresos. Ahora, ¿qué pasa si la relación es igual a 1? Significa que tanto la magnitud del costo como del precio se mantienen. No hay ningún traslado y por ende no afecta los resultados financieros. Ahora, vamos a ir a un ejemplo paso a paso. Y lo voy a ir leyendo para que vaya conmigo. Para elaborar la tabla que permite calcular la ventaja del modelo, se utilizan los precios corrientes, los precios que son dados en cada periodo, de 2 lapsos consecutivos. Esto es importante. No puede ser que usted vaya a agarrar un precio de enero y lo vaya a comparar con diciembre. Y aquí, enero 2022
y diciembre 2024. No. Tiene que ser enero 2024 para que sea consecutivo. Deme un segundo, por favor. Seguimos. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener un valor total por insumo que se calcula multiplicando la cantidad, que aquí lo tenemos, por el precio. Estamos siguiendo la fórmula anterior, por el precio unitario. Entonces es 1000 por 30, 30.000, 100 por 190, 19.000. Y aquí lo que hacemos es que lo sumamos. De igual forma en estos mismos. Para la mano de obra sucede igual, para los materiales sucede igual, para la energía sucede igual. Bien. Continuando con el ejemplo. El costo de los activos fijos. Vamos a buscar los activos fijos del primer periodo, que es el periodo base. Por lo general, acá se utilizan los métodos de depreciación. El libro plantea un 10%. Eso está bien. Entonces, ¿qué tenemos? Deberíamos calcular el activo fijo, que es 100.000, por el 10%, o su equivalente, que es 0.10, y nos da 10.000. Ahora, el rendimiento, que es el último renglón del capital, está compuesto por el valor de los activos fijos. Tiramos a los activos fijos, que es 100.000, más el capital de trabajo, que es un valor disponible en la organización. Acá, usted le puede, hubiera sido 50.000, hubiera sido 200.000. Entonces, esta, al momento de totalizarla, representa la ganancia relativa por los activos utilizados, que es este. Ahora, en este periodo, lo calculamos de la siguiente forma. La producción total menos la mano de obra. Aquí está, la producción total, 49.000. Menos la mano de obra, 18.600. Menos los 7.800. Menos los 1.700 y los 10.000 de la depreciación de esos activos, nos va a dar 10.900, que es este dato de aquí. Estoy poniendo en colones, pero eso puede ser igual en euros o en cualquier tipo de moneda. Cuando ya poseemos los valores de las columnas 1 y 3, que sería 1 y 3, se calcula el valor de la columna 2. ¿Cuál es el valor de la columna 2? Sería 10.900 de ese total. ¿Cuánto obedece al rendimiento en la utilidad? Es decir, a los 150.000. Como usted lo ve, es 0,073, que es equivalente a un 7,3%. Ese es el rendimiento. Muy bien. Este valor lo trasladamos al segundo periodo. Pero acá tenemos una advertencia. Pasamos de 50.000 de capital de trabajo a 80.000. Hacemos el mismo procedimiento, solo que acá no tenemos 150.000, sino ahora tenemos 180.000, ¿no? Con este valor ya completamos las columnas de cantidades y precios para el segundo periodo, que el segundo periodo es
para el periodo 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Continúe conmigo, por favor. Para cada total de producción e insumos, se divide el periodo 2 entre el periodo 1. Significa, tomemos como ejemplo, mano de obra. Mano de obra en el periodo 2 me da 21.500 y en el periodo 1 me da 18.600. Es decir, que hubo una variación de 1,156, que es este con respecto a este. Entonces, y así lo hacemos para todos los índices de variación. Cuando ya tenemos esto, podemos calcular los de rentabilidad para cada insumo. Ahora, luego procedemos a multiplicar las cantidades por los precios en ambos periodos y el cálculo del índice de variación. Al completar los índices de variación se pueden calcular los de productividad por cada insumo. Vamos a ir a un ejemplo, en materiales. El índice de variación de la producción sería 0,984. Está acá. Entre el índice de variación de la energía, que es 0,853 y es este mismo de 1,154. Y así sucesivamente lo hago para el de materiales y para el de mano de obra, inclusive para el de capital. Luego que lo he hecho, para cada valor del factor de recuperación de precio, que es lo que nos interesa, vamos a tomar la rentabilidad, que es 1,005, y lo vamos a dividir entre 1,13. Y eso me va a dar, aquí vamos a continuar. Entonces, para ver, aquí me hace falta algo. Ajá. Donde la siguiente, aquí es. Entonces nos vamos a ubicar en el 1,005 y luego de eso lo dividimos entre 0,889. Y esto es igual a 1,13. Ahora, ¿qué significa ese 1,13? Vuelvo a repetir. ¿Qué significa ese 1,13? Vean, estamos acá. 0,089. La rentabilidad, bueno, aquí es 1,04, si no recuerdo, era 9 u 8. Y me da 1,13, que es este. Es el factor de recuperación del capital. ¿Cómo se interpreta esto? Por ejemplo, para la mano de obra, la rentabilidad disminuyó 0,962. Acá está. A pesar de que hubo un aumento en la productividad en un 18%. ¿Sí? Que es este de acá. Y se debió al impacto negativo del índice de recuperación de precios, que es de 0,805. En otras palabras,
a pesar de que el efecto interno de la productividad tuvo un aporte positivo y probablemente hubo una gestión que aumentó la eficiencia del recurso humano, el factor de recuperación muestra que se debe absorber el efecto de un mayor cambio de costos. Recuerden, si el factor de recuperación es menor a 1, la empresa asume ese cambio en los costos, ese cambio en costos. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, vamos a ver. Aquí hubo una disminución, pasamos de 300 a 500. Vean, por ejemplo, los materiales subieron, la energía disminuyó, el producto 2 tuvo una disminución, acá está. Entonces hay algunos elementos que a simple vista lo podemos ver. Que hubieran algunos cambios incrementales. Y básicamente, como bien lo decía el libro, y lo dice el ejemplo, si bien la mano de obra disminuye, a pesar de que hubo un aumento en la productividad del 18% con respecto a la mano de obra, tenemos un índice de recuperación del precio en 0.815. ¿A qué valdría la pena revisar si el precio está acorde con el mercado y buscar alguna forma de introducir uno nuevo a un precio mayor, un nuevo producto? Ahora, conocer los factores que ocasionan las variaciones en la productividad, ¿por qué es importante? Bueno, por mucho. Y con el tema de recuperación de precio todavía más, porque nos permite identificar en términos de producción los cambios en la rentabilidad operativa de la empresa. Es decir, con respecto a las ventas y a los costos. Siempre téngalo presente, ventas y costos. Ahí es donde radica el gran valor de esta herramienta. Y por ende yo esperaría que en sus proyectos lo podamos ver también. Y con ello le dará mayor fiabilidad para determinar las causas internas o externas que están ocasionando variaciones en la rentabilidad. Si analizamos el insumo de la energía, prácticamente se mantuvo la rentabilidad. Y es cierto, en 1.08, aquí está el 1.08, a pesar que aumentó la productividad en un 15%. Es cierto. Seguramente, bien lo expone el libro, hay un ahorro energético, pero el factor de peso fue la recuperación de precios, que nos da un 0.874. Porque los incrementos en el precio se deben a que los costos aumentaron y esto no puede trasladarse. Ahora, si vamos a un nivel individual, son muy utilizados, sí. No hay una terminología oficial. Muchos miden la productividad, por ejemplo, la totalidad de ingresos, que es una forma de medirlo, o de ventas, entre el costo per cápita de personas. ¿Qué significa este costo per cápita? Bueno, lo que cada persona contribuye en función de su salario a generar ingresos. Es una forma de verlo. A mí no me gusta, pero porque partimos de un promedio y las personas no somos un promedio. Cada uno tiene un salario distinto y una responsabilidad distinta y con ello actividades, tareas, metas y objetivos que son diferentes. Pero bueno, puede funcionar. Algunas conclusiones de este estudio que acabamos de hacer o este análisis.
que ahora me disculpo si me escucharon o que me quedé, a ver, en pausa, pero es que me iba a venir una tos tremenda y me tuve que controlar. Bien, el beneficio de los indicadores es inobjetable, es cierto, el libro lo plantea y es una realidad, pero no se acostumbra a utilizarlos para la toma de decisiones. Y estos son indicadores muy básicos de productividad. Hoy la ciencia ha migrado a ciencia de datos, donde se pasó de tener de la estadística, de tener un modelo de datos, un conjunto de datos, donde teníamos una población y buscábamos un tamaño de muestra, y ese tamaño de muestra teníamos que ajustarlo a partir de las bondades de ajuste, y teníamos que calcular el chi cuadrado. Bueno, la ciencia de datos, ahora que utiliza todos los datos o la mayor cantidad de datos. Y para esto podrán imaginarse la necesidad de tener poder de cómputo, ¿verdad? Y cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando de modelos, métodos y métodos, modelos, métodos, que nos acercan a predecir, ya sea variables, categóricas o numéricas, que estas son en función de un fenómeno de estudio. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que a mí me gusta explicar en esta clase de manera vehemente? Que usted pueda utilizar una herramienta, como lo es el cuadro de mando integral, que le permita tomar decisiones en función de los objetivos y el avance de las metas. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Antes de terminar, voy a explicar el cuadro de mando integral acá brevemente. El cuadro de mando integral divide o segmenta a una organización desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva de cliente, desde una perspectiva de procesos, desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y hay otra que se ha metido por ahí en la corriente literaria y académica en el plano de sostenibilidad. La innovación viene de forma transversal. Entonces, ¿para qué es este cuadro de mando? Norton y Kaplan, que fueron sus autores, vieron la necesidad de en una lámina plantear los objetivos de la empresa en diferentes escenarios, desde un escenario financiero, desde una perspectiva, desde una visión de clientes, desde una perspectiva interna de procesos, que mucho de ello también está cadena de abastecimiento, podemos hablar de productividad, desde las personas, que comúnmente se le conoce como aprendizaje y crecimiento, y ahora desde el impacto en la sostenibilidad, ¿no? Desde el triple impacto. Acá hay factores de innovación y de comunicación, y ellos lo que decían es, bueno, como en una lámina, a partir de los objetivos se pueden concatenar cada uno de ellos en los diferentes niveles o visiones y pudieran tener una relación entre sí. Y esa relación entre sí es lo que me permite entender hacia dónde la organización quiere dirigirse. Esto no es parte de la asignatura, hablar del cuadro de mando integral, pero bueno, es un valor agregado que también
les estoy dando y espero que puedan investigar sobre ello. Agradecido enormemente por su atención. Esta tutoría, como han podido constatar, es asincrónica y cualquier duda que tengan de la misma, estaré muy pendiente de la plataforma para atenderla según corresponda. Gracias y ánimo. Estamos para servirles. Por cualquier duda del proyecto, siéntanse en toda la libertad y espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Hasta pronto.